Hola hermanos, aquí estamos en Maranata, hermanos. Estamos transmitiendo de aquí desde el consultorio médico de un servidor y esperamos que sea que entre bien esta grabación y en el nombre de Jesús vamos a empezar. Hermanos, ha habido pues algunos problemas para hacer esto porque pues yo no sabía cómo hacerle. La verdad, ahorita estoy viendo, ojalá y todo quede bien. Me dijeron cómo hacerle y pues bueno, ya veremos cómo sale. Espero en Dios que nuestro Señor nos guíe y que llevemos a buen puerto este inicio de actividades ya semanales, si Dios lo permite, y pues lo más importante es tener en cuenta que pues tenemos que hablar del Señor y no podemos callar la voz de los hijos de Dios, la voz de los cristianos son los que pueden arreglarles los problemas de todas nuestras familias, porque si estamos leyendo la Biblia, el Señor nos va a respaldar en todo momento, hermanitos. Amén. Aquí estamos. El tema de hoy es el verbo. ¿Quién es el verbo, hermanos? El verbo es nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que así se le denomina el verbo. ¿Y quién es el verbo? Vamos a empezar por esta pregunta y tratar de contestarla lo mejor posible. El verbo, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, nos habla del verbo hecho carne, y sabemos que cuando el Señor lo juzgó pertinente, engendró a nuestro Señor Jesucristo en la matriz de María, la madre de Jesús. Pero esto es cuando ya se hizo carne. Vamos a empezar ahorita por cómo empezó todo esto, según lo que nos deja la enseñanza de la palabra de Dios. En el Evangelio de San Juan dice en el versículo 1, dice, en el principio era el verbo. O sea que el verbo está desde el principio de todo lo que es la creación. Y si el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, es una sola entidad. Un solo ser, un solo Dios. Lógicamente es donde mucha gente se confunde y donde hay tanta discrepancia con otros hermanos de otras congregaciones que pues dan otra doctrina que no es la de nosotros, pero pues nosotros no vamos a juzgar a nadie. Nosotros hacemos lo que nosotros aprendemos y esperamos que nuestro Señor Jesucristo nos ayude para dar a entender lo que es la doctrina de nosotros. ¿Cuál es la doctrina de los cristianos de IPUM, Iglesia Pentecostal Unida de México? Pues la doctrina es muy sencilla, aparentemente, porque si nosotros la entendemos, no es por nuestra inteligencia, sino porque nuestro Señor Jesucristo nos ha permitido, a través de su Espíritu Santo, entenderlo. Es un regalo de Dios, es la gracia de Dios hacia nosotros como hijos del Señor Jesucristo, como Iglesia Pentecostal Unida de México, y en especial en Maranata, donde estamos ahorita, porque es un esfuerzo de este grupo. Sabemos que la vida se inició en el momento de la creación
Pero ahí estaba el Verbo. Esa parte que después se hizo carne y se llamó el Señor Jesús. Amén. A ver, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo sabemos que en gramática el Verbo es la acción de Dios. Entonces era la parte que hace todo lo que Dios quiere hacer. Y es una sola persona, un solo ser. Por decirlo así, ¿no? Una sola persona, un solo Dios. Y lo dice en el Shema de Israel, de Deuteronomio 6:4, dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Solamente hay un Dios, y se llama Jesús. En ese tiempo, cuando se presentó ante el mundo, se presentaba como Jehová, porque todavía no llegaba el tiempo de que se manifestara el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, haciendo la obra que tenía que hacer, para lo cual estaba destinada su vida, para salvarnos a nosotros y darnos la salvación a través de su sacrificio santo, hermanos. El único santo que ha existido y que existe es nuestro Señor Jesús. No hay nadie más. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, al dar su sangre, al morir Él, con esa sangre maravillosa, santa, pura, fuimos perdonados por el Padre. Y entendemos que toda la maldición de nosotros recayó en nuestro Señor Jesús. Y por eso Él está siendo exaltado. Y es el único que está sentado en el trono de gloria en el Apocalipsis. El único que se presenta ahí. Él dice claramente, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin de todo lo que existe. Amén. Y va a venir a juzgar a vivos y muertos en el trono blanco, el juicio del trono blanco y en el tribunal de Cristo, para dar los reconocimientos a su pueblo que trabajó para Él. Pero qué mejor recompensa, ¿no? Que estemos ahí y ojalá y todos nosotros estemos ahí, hermano. Debemos de luchar día a día para poder estar con nuestro Señor Jesús y manifestarnos como sus hijos. El mayor regalo es estar con Él en las bodas del Cordero. Y eso es nuestro sueño. No por un galardón, son cosas de Dios eso. Tan inescrutables y tan hermosos, porque soñamos con estar viéndolo a Él. Es el mayor regalo que podemos tener cualquier cristiano, hermanos. Hermanos, dice la palabra de Dios, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, es el mismo Dios. Y en el Shema, como dice ahí, nada más hay un Dios. ¿Qué quiere decir el Shema? El llamado. Escucha a Israel. Shema es escuchar. ¿Y cómo entra la palabra, cómo entra en la doctrina del Señor? A través del oído, a través de la palabra. Y si nosotros entendemos qué es lo que quiere que estudiemos su palabra, que la leamos, que la estudiemos y que nos dejemos guiar por la palabra del Señor, solamente por Él. Y la palabra es la Biblia, hermanos. Es nuestra Biblia hermosa, hermanitos. Yo me acuerdo mucho de cuando compré esta Biblia. Tuve una consulta ese día y dije, esto, a ver si me puedo comprar una Biblia, porque ya la Biblia que tenía estaba muy viejita. Es que era delgadita la hojita y se lastimaban las hojas con cualquier movimiento. Y digo, yo quiero una que tenga las letras grandotas, porque
nunca he tenido buena vista que digamos, y que tenga sus letras grandotas para que las pueda ver desde lejos. Y grandote, y las hojitas sean más duras, no más fuertes. Y sí, me alcanzó. Y incluso tengo la fecha que la compré, mire. Familia Martínez Cortés, una consulta antes de salir al templo de mi Señor me proporcionó el dinero para comprar este hermoso libro que deseo sea bien utilizado por nosotros como vehículo para llegar a conocer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A 20 de marzo de 2005, ya mi Biblia ya había durado como 3 meses, no más, como medio año tenía yo con la Biblia. Y sí, ya está una Biblia más fuertecita, más resistente. Y desde 2005 a 2000, ya tengo 18 años con esta Biblia, hermano. Y con esta Biblia he ido a predicar a muchos lugares. Y ahí anda. Se está rota de algunos lados. Ya la forré de nuevo. Le puse hule nuevo y todo. Y ahí está. Hermoso, ¿no? El Señor sabe las necesidades de cada uno y a mí me dio para mi Biblia con una consulta. Y eso es lo que es hermoso porque nos vamos involucrando en la palabra de Dios. Y el Señor Jesús nunca nos abandona. Él siempre está ahí, presente, dándonos dinero para comer, para vivir, para nuestras necesidades básicas e incluso para algunos pequeños gustos que nos podemos dar como hijos de Dios, como cristianos. No despilfarrando el dinero, sino más bien dándole el uso más adecuado, diezmando, ofrendando. Todo eso sale del aprendizaje de la palabra y lo que Él quiere que no es que seamos unas eminencias, sino que cada vez que salgamos a hablar del Señor, hablemos por amor a Él y de las maravillas que hace en nuestra vida. 18 años de conocer a mi Padre precioso y aquí estamos, hermanos, dándole gracias. Porque andamos aquí todavía, ¿no? Ya tengo 71 años y me siento bien gracias a ti, Señor precioso. Y luego dice esto. Vamos a releer porque yo me salgo pero lo hago porque me lo dice mi corazón, di lo que vas sintiendo. Y yo siento una gran alegría y espero que todo salga bien y que la grabación vaya saliendo bien, hermanitos. Vamos a ver, ¿no? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto es básico. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién? Del verbo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Fíjense qué hermoso esto. Él es, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y sigue siendo la luz de nosotros, nuestro Señor. Él siempre es un faro que nos guía, una lámpara que nos mantiene alertas. Él es el que nos guía hacia la verdad y nada más hay una verdad. Y esta es que tenemos un Dios que nos ama y que ese Dios tan maravilloso siempre está presente en nuestras vidas. Y es el Señor Jesucristo. Entonces no le tocaba venir a hacer la obra de Él, por todo ya estaba escrito. Todas las profecías están escritas desde antes y solamente las profecías las hace Dios, nadie más. Hay gente que dice que tiene una profecía y pues tiene que haber un respaldo de Dios para poder entender eso. No podemos nosotros argumentar una cosa u otra, sino debemos de seguir la palabra de Dios y dejarnos guiar por el Santo Espíritu de Dios. De aquí nos vamos a Génesis 1, hermanos. Génesis 1.
al 5 también. Dice, en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Ven? ¿Qué hizo Dios? Dice, creó Dios los cielos y la tierra. Separó a lo que estaba ahí, un planeta vacío, desordenado. Bueno, no estaba vacío porque ahí estaban los demonios ya, pero es puro desorden, desfasado todo, porque en donde está el demonio está lo turbio, lo sucio, lo oscuro, las tinieblas. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pues no había más que demonios. Él se refería seguramente a que todavía no había toda la creación que hizo posterior a esto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué pasó en ese momento? Separó lo bueno y lo malo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, o sea, la tierra, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahí es donde ya hubo una tierra, fue el tercer día. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Fíjense qué hermoso. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Ahí lo dice el Señor. Y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron. O sea, Él puso la vida ahí.
y toda ave alada según su especie. Vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, multiplíquense las aves de la tierra, en la tierra. Y fue la tarde y mañana del día quinto. Gradual fue todo y maravilloso. Luego dijo Dios, el número 24: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Al final hizo de toda la creación al hombre. Su creación final, en el inicio de la vida. Hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nos dio esa potestad de gobernar el mundo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Eso, sojuzgar. Y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Os dio alimento de todo tipo. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día. En el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo pues de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ese es Dios. Es nuestro Dios. Ahí no menciona otra cosa, nada más Él solo hizo todo. Dios no lo comprendemos, porque realmente es un ser que existe. No lo vemos, pero sabemos que existe. Cuando nos han atacado los demonios, Él siempre sale ahí a defendernos. A nosotros nos ataca el demonio a veces, pero no nos va a ganar, porque nosotros somos hijos de Dios y debemos de vencer todo lo que nos ponga el Señor por prueba, porque si lo amamos vamos a soportar cualquier prueba de acuerdo a nuestro nivel de entendimiento y de amor al Señor. Va a ser la fortaleza que vamos a tener para enfrentar a los demonios, porque existen. Yo los he visto. Y por gracia del Señor también he visto ángeles. Y eso es maravilloso, porque sabemos que hay la contraparte divina y que esos ángeles van a defender siempre. Recordemos a Daniel, que estaba orando, que la única forma que podemos ponernos en contacto con Dios, orando. Estaba orando y tardó la respuesta, pero le dijo el ángel a él: desde el primer momento que te postraste ante el Señor, Él estaba escuchando tus peticiones. Desde el primer instante que usted se postra ante Dios, Él está ahí. Él está ahí observándolo, hermano. Y sabe que
El único que conoce nuestro corazón es Él. Él sabe cómo estamos en nuestra área espiritual y en nuestra área física. Y sabe qué problemas tenemos, cómo los afrontamos, cómo nos sostenemos de su bendita mano, como en el Salmo de Asaf, cuando estamos a punto de deslizarnos hacia el pecado. Surge la mano todopoderosa, su diestra del Señor, sale y nos toma de nuestra mano y nos mantiene firmes y nos aleja del pecado. Ese es nuestro Dios, hermanos. Salmo 73 de Asaf, léanlo, es muy bonito. Un gran salmista, porque mucha gente piensa que los salmos los hacía nada más David. No, hay muchos salmistas, muchos salmistas. Y es importante entender que si el Señor tiene siempre la deferencia hacia nosotros, esa nos la tenemos que ganar día a día. Ese regalo, esa misericordia de Dios hacia nosotros, porque pues, todos somos pecadores, hermanos, y uno quisiera siempre estar con Él. Amén. Siempre bien con Él, porque es muy difícil definitivamente que nosotros estemos ante Él y sucios. Uno quiere llegar súper limpio para hablar su palabra del Señor, porque Él sabe todo de nosotros, no hay nada oculto para Él, y es un regalo maravilloso, que Él nos ame, a pesar de ser tan desobedientes en muchas formas, hermano. Y pues me parece muy bonito esto porque estoy platicando tranquilo, no me distraigo y es muy hermoso esto, hermanos. Vamos a ver. De ahí vamos a cambiarle. Ya vimos cómo se fue la creación y todo esto, pero si se fija, el que se mueve es el Espíritu de Dios. Amén. Vamos a ver. Nos vamos a mover hacia 2 de Corintios 4:6. ¿De acuerdo? 2 de Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros nos tocó la fortuna de encontrar en nuestro momento de dolor, de crisis en nuestra vida, esa palabra del Señor, esos brazos abiertos de nuestro Señor Jesucristo, esa luz que no veíamos. Estábamos perdidos, hermanos. Nuestro dolor en ese tiempo, gracias a Dios, ya no hay dolor en eso. Pero en ese tiempo sentíamos desfallecer, sentíamos en nuestro corazón una gran tristeza, porque pues no somos Dios, somos seres humanos, llenos de defectos, llenos de problemas, llenos de miedos, de inseguridades. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en ese punto de, cuando tenemos un problema grave, generalmente respondemos de acuerdo a lo que somos? Yo, cuando me pasó mi problema, realmente me sentí caer. Pero yo sé que por eso llegué al Señor. Por eso mi Señor me tomó en sus benditas manos y me levantó. Porque sabía que yo había entendido que nada más era un Dios que me estaba extendiendo su mano y era mi Señor Jesús.
al que conocía de niño. Pero aquí, con todos los problemas que hay en las iglesias, en la iglesia tradicional, le enseñan a Jesús como el Hijo de María, que sí lo es, pero lo ven como alguien diferente, no lo ven como lo que es Dios, el único Dios. Porque esa figura, ese nombre Jesús, es el único nombre de una persona. Nada más es un nombre dado para salvación, Jesús. El Cristo Jesús. Cristo es el ungido de Dios. Y dice la Biblia que lo exaltó hasta lo máximo. Y Él está ahí, en su trono de gloria, hermanos. Ahí está observando en todo momento. Recordemos que Él llamó en el Espíritu a Juan y Él estaba entre los 7 candeleros. Él estaba ahí parado y decía que le llevara mensajes a las 7 iglesias fundadas por él a través de Pablo en Asia. Y cada una la describe porque la está observando. Y les dice que es el problema que tiene más grave. Y eso es muy importante. Él está pendiente, nos debe entender que Él está pendiente de todo lo que hacemos, todo. No hay nada que se le pase al Señor. Él es hermoso porque nos ama. Él nos da con su bendita presencia en nuestro corazón la certeza que nunca nos va a dejar de su bendita mano mientras hagamos lo correcto delante de sus benditas manos, de su corazón, de su alma, del Señor. Él siempre nos va a tener ahí, cuidados, protegidos. Y sabemos que todas las iglesias tienen problemas. No hay una perfecta. Hay personas que hemos conocido que mencionan ese hecho, ¿no? Es que ando buscando una iglesia perfecta. No hay. ¿Y sabe qué? Si usted llega a esa iglesia y usted la cree perfecta, pues cuando usted llegue ya no va a estar perfecto. Porque aquel que busca la perfección está equivocado. Porque somos seres humanos. El hombre no es perfecto. El hombre es un ser imperfecto. Y las iglesias son los templos donde nos congregamos. Son templos de seres imperfectos. Que estamos buscando al Señor para ser mejores cada día. Y en algún momento determinado, pues ya cuando llegue nuestro juicio personal, pues lograr entrar a su reino del Señor. Cuando ya nos esté juzgando ahí o estemos en el tribunal o en el juicio del trono blanco, pues eso habrá que hacer con nosotros. Por eso hay que esforzarnos cada día para que el Señor nos tome sus hermosas manos. Entonces fíjese usted, debemos de vivir por fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. Sabemos que está nuestro Dios ahí, sí. Aquí está ahorita. Porque somos muchos los que estamos hoy viendo esta palabra del Señor. Y decimos, vamos a leer más rápido para poder dar el tema completo. Vamos a ir a Primera de Corintios 2, 7 al 14. Vayan apuntándolos, hermanos. Porque ya no está el ingeniero, mi hijo. Ya se graduó y pues ahora sí voy a tener que estar solo. Y ojalá cada vez nos haga mejor esto, ¿no?
Esperamos que todo salga mejor y que se entienda la palabra. Primera de Corintios 2, 7 al 14 dice el 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Que lleguemos lo más santo posible al Señor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Se fijan, dice que es nuestro Señor Jesús. Es que es el mismo Dios, nada más que en otra función. Le toca ser Padre, le toca ser Hijo, le toca ser Espíritu Santo, pero es el mismo. Porque el Espíritu nada más hay uno, el Espíritu Santo. Ese es lo importante. El 9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, pues hermanos, está hablando Pablo a los Corintios, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No sé qué dice, no digan cosas que no vienen en la Biblia. Eso es un pecado mortal, hermanos, para el Señor. Usted es una cosa que inventa, eso es muy malo, porque está desviando la doctrina y no puede quitar una jota ni un tilde, dice la palabra, porque eso le van a borrar el libro de la vida, hermano. Fíjense qué terrible, ¿no? Dice, os ruego el 10, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, o sea, una misma palabra, nada más hay una. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, la mente de Cristo, y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Fíjense nada más. Y esto hay actualmente eso, hermanos. Y siempre lo va a haber, porque la gente piensa que las personas, las almas que están ahí donde Él se congrega, son de Él. Y no es cierto. O sea, no es un siervo de Dios y usted tiene que hablar la palabra como viene aquí escrita. Es importante que entendamos que si el Señor nos dice claramente en su palabra, aquí lo está diciendo, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. El 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Hechos 18, 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este hombre lo mencionamos porque ese hombre tenía un amor hacia Dios, pero no conocía la palabra como debía ser. Y Aquila y su esposa lo oyeron y lo instruyeron para que él dijera lo que le faltaba decirlo. Cuando alguien dice la palabra de Dios, pero está equivocada, y él no tiene conciencia de eso, debe de mejorar su palabra hasta llegar al nivel que quiere Dios y que no repita cosas que no son de la Biblia. Dios es sabio, no hay un ser más sabio que nuestro Dios. Y sabe, debe haber mandado a Aquila y a su esposa para que lo guiara, y siguió siendo poderoso, pues ya con la palabra completa. ¿De acuerdo? Y no somos de no como dicen, yo soy de acá, de esta iglesia, yo soy de allá, yo soy de este. No somos de nadie, somos de Cristo nada más, de ningún ser humano, somos almas que estamos trabajando para Dios
Y es lo que debemos entender. En 2 de Pedro 1:20 al 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Otra cosa, fíjense, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Señor da el don de profecía a quien Él quiere. Hay muchas cosas que se hacen en las congregaciones que debemos entender que están mal, como lo que decimos ahí, lo que estamos leyendo. Dicen que aquí la decisión es cosa, bueno, pero usted va equivocado porque no está completa su palabra, porque no hablaba del Espíritu Santo. Y ya después lo hizo seguramente, y sigue siendo un siervo de Dios. Pero hay gente que no hace eso, porque entra en ellos espíritus de envidia, espíritus demoníacos, y nada más piensa en el dinero, en cómo satisfacer sus necesidades humanas, y cae en avaricia. Y él se pierde ante Dios, por lo malo que también le hace que mucha gente se pierda, y es lo triste, porque nosotros debemos de entender que Dios nos ama, pero si ya lo hacemos con intenciones que no son de Dios, nos va a castigar, hermanos, porque ya es con conocimiento de causa. Por eso hay universidades para estudiar la palabra, porque cuando salimos de ser llamados pastores por nuestras congregaciones, uno nos dio gracias al Señor, oportunidad de estudiar, y eso no es que nos creamos mejor ni mucho menos, sino que lo hacemos para conocer mejor a Dios. Estudiamos la licenciatura, la maestría en una universidad, una iglesia cristiana. Y es importante que entendamos que eso es una bendición de Dios, porque cosas que no sabíamos, las aprendimos ahí. ¿Y qué pasa, hermano? Si usted tiene su corazón bien guiado hacia el Señor, no surge la soberbia en usted. Usted lo que quiere es hacer las cosas bien y que todo salga como debe ser. Debemos entender que el Señor lo que quiere es que nos preparemos cada día más para poder dar la doctrina como debe ser. Vamos a ver. Segunda de Pedro 1:20-21 dice la palabra. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, si usted oye alguna voz, oye algún manifestación de Dios, el Señor le va a decir qué hacer, qué decir, pero tiene que tener siempre la confirmación del Espíritu. Tiene que probar al Espíritu a ver si es de Dios o no lo es. Y si es de Dios, va a ser de gran bendición. Pero usted no tiene que interpretar, usted nada más tiene que transmitirla para la profecía. Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, desgraciadamente yo he visto cosas que no me agradan. Y he oído cosas que han platicado algunos hermanos y tienen razón, porque
la profecía tiene que tener un respaldo de Dios. Porque no es como dijo un hermano, una vez dijo él, que le dijeron que como él era hijo de un apóstol, bueno, es hijo de un apóstol. Un día dijo él, es que yo no puedo avalar a una persona que se dice profeta, porque viene de Estados Unidos, porque nos hospedamos en hoteles de lujo y todo esto, y da la profecía igual en todos lados. Pues no puede ser. La profecía es para cierto grupo, cierta instancia, y esta persona repetía lo mismo en todas las iglesias. Entonces dice, no, yo me retiré y claramente les dije que yo no podía hacer nada, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces, dice, porque nunca la profecía que fue traída por voluntad humana, sino de lo que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay manifestaciones del poder de Dios cuando hay una profecía. Y eso nada más los puede manifestar Dios. Que hay sanidades, que hay milagros, maravillas. Eso es la presencia de Dios. Porque nosotros no lo vamos a hacer. Es lo mismo que pasó con los apóstoles. Ellos al nombrar el nombre del Señor Jesús se hacían los milagros. Entonces ahí es donde se manifestó realmente quién es nuestro Dios. En el nombre de Jesús se hacían los milagros y se siguen haciendo. Porque hay milagros, hermanos. Primera de Tesalonicenses 2:3 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, lo recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El creyente dice, y lo dice claramente el Señor en Marcos, en 16, dice claramente, 16, 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mí. Y pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Amén. En el nombre de Jesús. Y en mi nombre echarán fuera demonios. ¿En nombre de quién? De Jesús. ¿Usted cree que si el nombre de Jesucristo no fuera lo que es el nombre de Dios, Dios no iba a reaccionar en contra de eso? Es lógico que iba a contestar que no era Él. Y Él nunca ha dicho nada, siempre lo respalda con milagros, con maravillas. Cuando se nombra el nombre de Jesús, desde que empezaron los apóstoles a trabajar para la obra de Dios. En el aposento alto, cuando Pedro hizo la manifestación más maravillosa que hubo en ese tiempo, cuando llegó el Espíritu Santo en el aposento alto, se molestó y les dijo que, porque estaban acusando a los que estaban tomando mosto, que es un vino nuevo, y que estaban ellos borrachos, pero se percataron de que había personas de diferentes lenguas, y el Señor hizo que hablaran las personas el idioma tal cual era, y se sorprendieron. Dicen, no puede ser posible, todos son galileos y hablan el mismo idioma que yo, y lo hablan perfectamente bien, que soy griego, que soy esto, que soy aquello. O sea, esos son los milagros de Dios. La manifestación del Espíritu Santo empezó ahí. Y luego les recordó todo lo que había pasado.
y que mataron ellos mataban a los profetas, a los grandes evangelistas, y hasta se dieron a la tarea de incluso matar a nuestro Señor Jesús. Se arrepintieron y fueron bautizados en el nombre de Jesús y recibieron el don del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en lenguas. Ahí empezó la maravilla del Espíritu Santo, que es el mismo Dios, en otra forma, pero es el mismo Dios. Nada más hay un Dios, que se llama Jesús. Dice 1 Corintios 2:13, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con los que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por ejemplo, si usted llega a ir a un lugar, va a predicar, hermano, tiene que ir preparado, porque no va a hablar no va a vender muebles, no va usted a vender televisores, no va a vender usted cámaras de televisión, no va a vender usted teléfonos, que es lo más común, no. Usted va a hablar del Dios. Y si va con frivolidad de sus lugares, va a quedar mal, hermano. Y a Dios no le agrada eso. Usted ahí, hermano, lo que tiene que hacer es manifestarse como un hijo de Dios. Y el Señor sabe que usted está platicando con Él todo el tiempo. Siempre lo va a respaldar. Por eso dice 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No puede acomodar lo espiritual en algo que no es espiritual. Si usted no está en lo espiritual, no va a estar el Señor ahí. ¿Qué va a dar un mensaje? Sin alma. Un mensaje como una hoja en blanco, porque ni se va a quedar nada ahí. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, dice, en justicia. O sea, la palabra de Dios es la que nos enseña a ser diferentes. Nos muestra realmente qué es lo que debemos de hacer. No debemos de hablar, como decía Pablo, que él daba como basura todo lo que él sabía. Y muchos intelectuales o hermanos que han estudiado mucho se percatan de que cuando están ellos hablando de Dios, todo lo demás no tiene importancia, sino nada más la palabra del Señor, que es lo que nos va a hacer diferentes ante el mundo. Y vamos a poder hacer algo hermoso para nuestro Señor Jesús, en el momento que Él lo juzgue pertinente. Y que lo más importante, que nos instruya para ser justos y buenos siervos de Dios. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto, lo que leímos hace rato. El Señor todo lo revisó, seguramente en su mente, en su corazón, y todo lo hizo conforme al tiempo. Separó la luz espiritual de la oscuridad en la que estaba sumergido, porque ahí estaba el Satanás y sus demonios. Por eso había caos, y los separó de lo que iba de su creación. Pero estaba siempre al acecho para probar a Adán y Eva, y los venció. El Éxodo 31:17, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ese día es para entregárselo a Dios, el día domingo. La Biblia es la única norma infalible de fe y práctica. No hay otra. No vamos a hablar de otras cosas que no son de Dios. Vamos a hablar nada más de la Biblia.
que es al que debemos exaltar, a nuestro Señor Jesús, que es el nombre de nuestro Señor Dios. Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En una parte del Apocalipsis se ve un ángel que va volando en el cielo y lleva un libro en la mano. ¿Qué libro es? La Biblia. La Biblia es eterna, hermanos. Usted tiene un tesoro en una Biblia. Léala, hermano. Juan 10:35 dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser levantada. Santos. Los santos de Dios, los que buscan ser santos. Les llamo así, Señor. Somos Dios para Él. Creo que nada más hay un Dios. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellamar. O sea, no todo lo que no le podía decir a la gente lo que podía, porque es tanta la sabiduría de Dios que tiene que irse dando paulatinamente para que se fuera entendiendo todo esto. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo único que nos da la pauta a seguir? La Biblia, nada más, no hay otra cosa. ¿Quién nos va a guiar con la Biblia? Leemos de nuevo 1 Corintios 2:13, dice: lo cual también hablamos, dice, como no palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ya lo leímos, es recalcar que es la única forma que podemos nosotros entender la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde que la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Le está hablando a Timoteo, porque él fue instruido por su madre y por su abuela en la palabra de Dios. Su papá era griego, pero fue educado por su madre y por su abuela en la Biblia. Dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden ayudar, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, tenemos que tener fe en el Señor Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, el pueblo de Dios tiene que estar preparado para hacer la obra de Dios y ganarse su salvación. También la podemos perder. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, todo puede ser modificado por la palabra, porque es el poder de Dios. Vamos a dar vuelta a la hoja y vamos a leer esto. Segunda de Pedro 1:20-21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Mucho cuidado, porque desgraciadamente esos son pueden ser trampas del demonio.
debemos estar en oración, platicando con Dios todo el tiempo para que nos guíe si estamos en lo correcto o haciendo caso a un profeta y cuál es la posibilidad de que ese profeta sea verdadero y que no sea un mentiroso del demonio. Incluso los profetas, me acuerdo de un profeta joven que fue muerto porque no hizo lo que le dijo Dios, sino que le creyó a un profeta y el profeta lo engañó y murió. Qué triste, ¿no? Si usted tiene ya un instructivo de Dios, lo que va a hacer, y hace otra cosa, tenga cuidado, hermano. Ahí está en la Biblia el profeta joven y el profeta que lo engañó, un hombre viejo. Y lo engañó porque le creyó a ese hombre. El demonio se puede disfrazar como ángel de luz y él va a tratar siempre de vencer al humano y destruirlo. Segunda de Pedro 1, 20, 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso tiene que hablar uno con sus autoridades, platicar y sacar una conclusión en oración y ayuno para que el Señor haga la obra. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay una forma de probar a los demonios. A mí me tocó mi hermano Marco Antonio Sánchez, mi pastor, este varón de Dios. Yo le platiqué que a mí me había hablado el demonio. Yo pensaba que era otra cosa, pero él me dijo que no, que era el demonio. Pues pruébelo, hermano. Y ahí viene la Biblia, cómo probarlo. Decirle al demonio, bueno, lo que yo sé que era Dios, ¿no? Que decía, yo soy Jehová tu Dios. La primera vez. Y me dijo, ve y dile a Marco Antonio y al hermano Gustavo esto. Y me dijo, y me dio fechas y todo. Y yo estaba con la luz apagada y prendí la luz y me volteé, porque en la parte posterior de mi cabecera estaba un calendario y la fecha que me estaba dando estaba ahí, clarita. Y entonces, y me desperté, o sea, estaba yo dormido y me desperté cuando me habló. Y ya estaba claro casi la mañana. Entonces, nada más prendí la luz para ver clarito el calendario y resulta que sí coincidían los días y todo. Esto no es invención mía, por Dios, pues si me está hablando un ente, un ser. Y le digo, muy bien, lo voy a hacer. Pero yo sí pensaba que era algo de Dios. Fíjense cómo los engañan a uno. Yo apenas empezaba en la congregación. Y le dije al hermano, dice, no, eso es un demonio. Y me dijo claramente, miren, hermano, va a volver a molestarlo, porque quiere probarlo. Y pues ya sé lo que me dijo usted, ya no me va a sorprender. Y yo iba a oración todos los días. Entonces, ya me estaba yo convirtiendo en un enemigo de él también. Y resulta que me volvió a hablar, pero ya no dijo Jehová tu Dios. Le digo, sí. Y Francisco me dice. Le digo, sí, dígame. Yo soy Jesús, tu Dios. Ya no era Jehová, ahora era Jesús. Yo ya sabía cómo decirle, ¿no? Bueno, usted es Jesús, ¿no? A ver, dígame, usted puede confirmar lo que yo digo. ¿Está de acuerdo con eso o no? El Señor Jesucristo murió en la cruz por la salvación de toda la humanidad
y para el perdón de sus pecados, se quedó callada. No lo repitió. Ya no volvió a atacar. Él directo. Me atacaba en la calle, con personas drogadas, me decían maldiciones, con alcohólicos, cuando estaba yo predicando en Tepito. Me probaban el demonio todo el tiempo. Y así, muchas formas. Nunca me ha dejado de atacar. Pero ya me la sé. Y yo sé que mientras esté yo con el Señor, tratando de ser buen hijo de Él, todo va a salir bien. Amén, hermanos. Bendiciones, hermanos. Entendieron que el Espíritu Santo, el Verbo, que es Jesucristo, y el Padre son lo mismo. Los hermanos de donde estudié yo la licenciatura en teología, ellos dicen que pues es una cosa de simple lógica, ¿no? Que el Espíritu Santo, que el Dios Padre y que el Señor Jesucristo son consustanciales, o sea, contienen la misma sustancia que los une. Pues claro, pues es un solo ser. La consustancialidad, le dicen, de Dios. En los tres representaciones de Dios en la tierra. Pues claro, si nada más hay un Dios, no puede ser que sean diferentes. Y eso es lo importante que entendamos. Lo que importa es que se entienda que nada más hay un Dios, que no tenemos que orar diferente, que debemos de, como dice ahí, ser en una misma mente, la mente de Cristo, que seamos tolerantes ante todos nuestros hermanos que están buscando al Señor. Y pues ya llegará el momento que cada quien va a ser juzgado por lo que entiende, por lo que él pensó que era lo bueno. Y pues el Señor es sabio, y él sabe que si alguien hace lo bueno, puede estar equivocado, como Aquila, como Apolos, puede estar equivocado, pero si ama al Señor, Él lo va a perdonar. Yo digo, no, pues es lo que yo opino, ¿no? Pues, pero así es, hermanos. Hay que amar a nuestros hermanos, porque también buscan a Dios. Y ellos han de pensar lo mismo de nosotros, ¿eh? Que nosotros pensamos nada más en Jesucristo como el único Dios. Porque es Él el que tiene el nombre, es el nombre de Dios. Y si está en la Biblia y Él habla nada más que Él es Dios, pues nada más debemos de creerle a Él. Porque dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin de todo lo que existe. Es hermoso esto, ¿no? Hermanos, espero que se haya grabado. Yo no sé ni de esto. Dice finalizar y lo va a aplastar. Bendiciones a todos, hermanitos. Démosle gracias a ese Dios y ojalá haya hecho las cosas bien. Amén. Señor Jesucristo, Padre mío, en este momento te pido que nos ayudes para que todo haya salido bien, Señor. Y si no, voy a ver qué hago. Tengo que tener un asesor aquí. Estoy solo en la casa ahorita. Realmente hay una paz maravillosa, cuando estamos solos. Pero sí, caramba, siempre se queda uno con la duda si quedó bien o quedó mal. Pero bueno, esperamos en Dios que se haya grabado todo y que todo esté bien. Voy a aplastarla, finalizar, y bendiciones a todos, hermanos de Maranata. Vamos a ver qué pasa. Yo me dejo guiar por mi Señor Jesús. Y ojalá todo lo que tengo proyectado en mi mente sea de Dios y que no sea nada más una ilusión mía. Si es de Dios, se va a dar. Y no voy a decir nada hasta que se dé. Porque si es lo que yo pienso, vamos a tener después de eso vamos a tener dinero para poder pues rentar algún local grande
para poder hacer la obra de Dios. Bueno, pero son ideas mías y no sé si estén ahí, porque yo le pedí una señal y me llegó la señal a mí de cómo hacer pues tener dinero para hacer lo que uno piensa hacer. Pero pues yo no tengo más que esperar en Dios, en el Señor Jesús. Pónganse a orar para que lo que aparentemente es el proyecto que yo tengo se va a realizar, y si Dios lo permite se va a hacer. Gracias, Señor, que sea tu voluntad la que siempre prevalezca en nuestras vidas y no nuestras ideas. Bendice a todo Maranata, Señor, este espacio virtual de todos los domingos a las 3 de la tarde. Que estemos siempre unidos en un mismo sentir, en una misma mente y un corazón guiado por nuestro Señor Jesús. Nada de andar ahí inventando cosas o diciendo cosas que no son del Señor. Gracias, amado Padre. Gracias, hermanitos, que Dios los bendiga. En su santo nombre, Señor Jesús. Amén.